Gloria a Dios. Como les venía diciendo, hoy estaremos haciendo otra vez una pausa en lo que va de nuestra enseñanza principal, que es una iglesia poderosa, y esto con el ánimo de ajustar algunas áreas que todavía necesitamos ajustar a fin de que podamos tener el camino libre, el acceso completamente abierto a ver las manifestaciones y todas aquellas cosas que Dios ha prometido que se iban a hacer a través de cada uno de nosotros. Recuerden, Dios siempre necesita al hombre para obrar su palabra. Nosotros somos el instrumento que Dios va a usar para poner por obra su palabra, para poner en marcha su plan. Dios nunca va a prescindir del hombre. Recuerden eso. Y también no se les vaya a olvidar que no estamos hablando de cualquier hombre, ni de cualquiera que se llame a sí mismo cristiano, porque cristiano es como le llamaron a los verdaderos testigos, a los verdaderos embajadores del reino de Dios, no a cualquier trasnochado que se pensó ser algo cuando en realidad no era nada, ¿ve? Y con esto estamos primeramente descalificando las enseñanzas que no son núcleo o no forman parte de todo aquello que se nos enseña en la santa palabra de Dios. Y con eso estamos pues dejando en claro que las sectas y todo lo que se predica en las sectas no tienen autoridad en este mundo ni en el reino de Dios, ¿ve? A veces la gente está en esos lugares, yo no sé. Recuerden, hoy día vamos a ver algo muy importante y que nos va a ayudar a centrarnos en nuestra verdadera convicción de lo que realmente es el camino de salvación, lo que es realmente ser un salvo en todo el sentido de la palabra, ¿ve? No estamos hablando solamente de aquel que fue comprado por precio, sino que en todo el sentido de la palabra lo que significa ser eso, ¿ve? Un redimido. Eso. No es solo aquel que viene y dice, Señor, yo hice esto por ti. Nada que ver. Recuerden las palabras de Jesús, cuando vinieron estos a decirle, Jesús, ábrenos la puerta. Y él les dijo, no les conozco. Y ellos le dijeron, nosotros hicimos. Hicimos, no es lo que tú hagas, ¿eh? Pero hermano, yo hice lo que decía la palabra. Tú seguiste instrucciones, pero no estabas realmente haciendo lo que decía la palabra, ¿eh? Seguir instrucciones, cualquiera lo va a hacer. El borracho de la esquina se puede pasar su borrachera y luego seguir instrucciones y llegar al mismo punto que tú vas a llegar. De eso no se trataba. El tema aquí es vivir la palabra, ¿ve? No seguir instrucciones. Por eso tenemos en este mundo, en esta vida, lo verdadero y también lo falso al lado, ¿ve? Y lo falso no tiene valor. De esa misma manera es el creyente. El creyente genuino tiene que existir primero para que el falso venga al lado, con el fin de tratar de desviar a los escogidos. Dice la Biblia, si fuera posible, no son engañados, si fuera posible, ¿ve? Pero cuando dice si fuera, es porque esto es casi una clonación del original, ¿ve? Vamos aquí. Hoy día vamos a hablar sobre el tema al que hemos titulado Vuelve y dale gracias a Dios. ¿Cuántas veces Dios no ha hecho algo por nosotros? ¿Cuántas veces no ha hecho Dios algo por nosotros? Miles y miles y miles de veces. Aunque tú no lo creas. Tú dices, no, pero no las recuerdo todas esas miles. Ciertamente. Todo el tiempo estamos caminando y estamos avanzando gracias a Dios. ¿Ve? Tenemos trabajo, gracias a Dios. Recibimos alguna remuneración, gracias a Dios. No, pues que hermano, yo me trasnoché, yo me hice esto, yo me hice aquello, yo me hice lo otro. Tú no hiciste nada. ¿Eh? No, pues ¿cómo va a decir eso? Dios te da la oportunidad, tú la aprovechas. Dios te provee los medios, tú los aprovechas. ¿Ve? Dios siempre va a ser el gran proveedor. Dios es la fuente de toda inteligencia, Dios es la fuente de toda sabiduría. Nada es tuyo, nada es mío. ¿Ve? Todo es de Dios. Entonces, vamos a
examinar esto y vamos a ver bien, pero bien de cerca, de qué es sobre lo que vamos a meditar hoy. Ténganlo presente, ¿sí? Ténganlo presente. Gloria al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias entonces. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 17. Gloria al Señor. Lucas, capítulo 17. Y nos vamos a los versículos del 11 al 19. Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19. La palabra del Señor dice así: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondió Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Wow. Vamos ahora. Amado Dios, una vez más te damos gracias. Tú nunca nos has fallado, nunca nos fallarás. Los hombres fallan, los hombres caen, los hombres mienten, los hombres nunca cumplen su palabra, pero tú siempre estás ahí, Señor, cumpliendo con tu promesa y nunca fallándonos. Los que fallamos somos nosotros, Señor. Y estamos aquí conscientemente buscando por arreglar eso. Señor, de corazón te pedimos de tu ayuda, de corazón te pedimos que nos reveles todo aquello que está estorbando el avance de tu bendición. Amado Dios, sabemos que no es nada que podamos hacer, pero Señor, tú lo harás. Ayúdanos, Padre Santo, guíanos, revélanos todo aquello que estorba. Sabemos que no son los vecinos, no son las circunstancias allá afuera, no es algo allá, un tercero o un cuarto, pero es algo dentro de nosotros mismos que quizás todavía no reconocemos o conscientes somos y no somos lo suficientemente valientes para ir en pos de desarraigar eso que te estorba de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, en esta hora. De corazón te pedimos de tu intervención. Padre Santo, inspíranos. Que todo lo que tú nos has dado durante todos estos años fluya de tal manera que quien sea que oiga sea redarguido, sea traído a un punto donde piense solo una cosa, y esa cosa seas tú y tu palabra, Padre. Ayúdanos a huir de lo que no te pertenece. Ayúdanos a estar donde solo tú estás. Ayúdanos a ser verdaderos y genuinos cristianos, Padre Santo. De corazón, te pedimos a ti por tu intervención. Señor, aquí estamos como el barro delante del alfarero.
Haz con nosotros, como dijo Jesús, conforme tu voluntad. El mañana te pertenece a ti, el pasado mañana también. Nosotros solo queremos preocuparnos de hacer cada día lo que tú nos has pedido que hagamos, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. De corazón clamamos a ti por esa ayuda. Y como David clamó alguna vez, ayúdanos, Señor, ayúdanos pronto. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén, amén, amén. Dios le bendiga, tomen asiento. Gloria al Señor. De todo corazón espero que estén bien. Siempre ese es mi deseo. Tanto en tema de salud física como de salud espiritual. Y a veces la espiritual es más importante que la salud física. Pero de todas maneras nos duele ver que algún miembro del cuerpo esté mal. Orando debemos de estar por nuestros jóvenes y nuestras jovencitas. A veces uno enseña, pero lastimosamente esa enseñanza a algunos les entra por un oído y sale por el otro. No se queda ni en sus mentes para estar ahí pensando y meditando al respecto, ni tampoco llega a sus corazones, porque se nos ha enseñado a huir de nuestra responsabilidad. Siempre estamos echándole la culpa a alguien, siempre estamos señalando a alguien más por todo lo malo que hacemos. Nunca decimos, nosotros hemos hecho eso, nosotros tenemos parte en esto que se hizo, nosotros somos los culpables de todo esto que sucedió. Siempre estamos buscando un culpable. Siempre estamos buscando señalar a alguien. ¿Ve? Así que si algo anda mal en las casas, no es culpa del pastor, no es culpa del maestro de la escuela, no es culpa ni siquiera del cangri o de la cangri que están afuera del colegio. Es culpa de cómo hemos tomado el asunto en nuestras casas. ¿Ve? Sea cual fuere el asunto. ¿Ve? Uno debe de ser siempre claro, uno debe de ser siempre transparente en ese aspecto. Mi casa es la casa del Señor. ¿Ve? Uno debe de ser siempre así, tajante, puntual, nunca hacer concesiones. Conozco cristianos mediocres que hacen concesiones. Ay, pero es que se va a ofender el niño o la niña, no importa. Tu trabajo es ser alguien que arregle, alguien que enderece. Eso es un padre, ¿ve? Eso es una madre. Y cuando el enderezar ha sido algo que no le duele a alguien. A todo el mundo le duele cuando lo enderezan. ¿Ve? A todo el mundo le cae mal cuando le dicen estás haciendo mal. Pero hay que hacerlo. ¿Ve? Tenemos que criar a nuestros hijos. Tenemos que criar a los nuestros. Tenemos que criar. ¿Qué es criar? Levantar de una manera derecha. ¿Ve? Edificar de una manera derecha. Así que pónganle ganas y pónganle ganas y dejemos de estar poniendo pretextos. Vivimos en un país del tercer mundo, pero ¿eso qué importa? ¿Eso no nos impide hacer lo correcto? ¿O usted piensa que porque vivimos en un país del tercer mundo o porque somos pobres podemos hallar delante de Dios justificación de hacer las cosas mal? No. Hay gente que ha pasado por caminos horribles en esta vida y piensan que tienen un derecho de hacer las cosas de una manera como Dios no las ha ordenado. Así no es. A veces la gente viene y dice, bueno, es que usted no sabe, yo no tuve papá, yo no tuve mamá, que yo crecí en un hogar disfuncional, que yo crecí en un hogar donde todo era pleito y contienda, y tú tienes la oportunidad de cambiar eso. ¿Ve? Tú tienes la oportunidad de hacer lo correcto. Josías no se quedó diciendo, mi papá era un matador de hijos, mi abuelo también era un matador de hijos, entregaron a sus hijos a Moloc, lo quemaron vivo, a mi hermanito, a mi primo, a mi tío. Él, cuando encontró la palabra de Dios, lo único que hizo fue pedirle a alguien que le enseñara lo que dice esa palabra. Y cuando fueron y encontraron a Hulda y ella les enseñó lo que eso significaba, Josías fue diferente. El niño rey fue cambiado a un punto de no retorno. Ese hombre fue
quien marcó la diferencia en su familia. Así que no hay derecho para que la gente haga las cosas mal. No hay derecho para que tomen concesiones y hagan lo que les dé la gana, ¿ve? Necesitamos hacer las cosas de la manera correcta, ¿ve? Ah, no, pero el pastor, usted tiene que ser más dulce. Tanto dulce y el mundo ya tiene diabetes, hermano. La Biblia dice que tenemos que ser sal, evitar que te pudras, ¿ve? Evitar que te corrompas. Debemos de ser luz, sacarte de la oscuridad, ¿ve? Traerte a la luz del Evangelio, a la luz de la palabra de Dios, a la luz de Dios, ¿ve? La Biblia no me mandó a hacer sweetie. No me mandó a hacer dulce como la miel todo el tiempo, ¿ve? Pero el mundo nos está acostumbrando a su cultura. La gente se va donde la sweetie, ¿ve? ¿Quieres cariño? Y te vas donde las cariñosas. ¡No! A alguien le está cayendo esto en YouTube ahora mismo. Necesitamos, hermanos, comparecer delante de Dios y buscar. Ser hallados haciendo lo justo delante de Él. La Biblia dice, busca el reino de Dios y su justicia. Haz todo lo que sea justo delante de los ojos de Dios. Lo que estoy haciendo es justo delante de los ojos de Dios y Dios te va a decir, la estás malogrando de nuevo, sobruto, ¿ve? Eso es lo que dice, busca primero el reino de Dios y todo lo que es justo delante de sus ojos y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Ve? Eso es lo que dice la Biblia. No, pues es que yo hago lo que quiera, que ahora eres de la doctrina de Tilsa, ¿no? La gente viene y hace lo que quiera. Dios nos ayude. Entonces, vamos rápidamente a nuestro sermón. Si este sermón se escuchara en el 2050 y por alguien que no conoce nada de la cultura peruana, lo que acabo de decir lo tiene fuera de contexto, ¿ve? Porque no conocen a qué me estoy refiriendo, ¿ve? Cuando Pablo y aquel día que se formó el alboroto en Éfeso y toda esa gente gritaba, Diana de los Efesios, Diana de los Efesios, esa gente sabía de qué estaban hablando. Era su diosa, ¿ve? Su diosa que permitía las, ¿cómo se llama? Relaciones sexuales en su iglesia, ¿ve? Esa era Diana de los Efesios. Nosotros lo sabemos porque hemos estudiado. Tuvimos que ir allá y buscar, ¿por qué dicen Diana de los Efesios? ¿Quién es Diana de los Efesios? ¿Ve? Y hasta que nos enteramos que era una diosa cuyas sacerdotisas eran prácticamente prostitutas. ¿Ve? Wow. Entonces, siempre tenemos que buscar el contexto. Y en la Biblia también hay que encontrar contexto. No todo como lo encuentras ahí es tal cual. Hay que encontrar el contexto. Y hoy día vamos a aprender un poquito sobre buscar el contexto. Siempre busquen el contexto. No se inventen cosas. Si la Biblia dice algo, por algo lo dice. Amén. Si la Biblia dice algo, por algo lo dice. Vamos a Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19. Ya saben que estamos hablando sobre la escena de los famosos 10 leprosos, ¿sí? Donde hubo 9 desagradecidos y uno solo vino dando gloria a Dios y para agradecer, ¿sí? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, dice lo siguiente. Yendo Jesús a Jerusalén, estaba yendo a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. El contexto es un día que Jesús está de camino a una ciudad y nos están describiendo exactamente la situación. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Recuerden, estaba en la entrada de una aldea. ¿Dónde estaban los leprosos? Que eran considerados inmundos por la ciudad. Estaban a las afueras de la entrada de la ciudad, de la aldea, del pueblito, lo que fuera. Jesús estaba entrando y le salieron al encuentro 10 leprosos, quienes, por cierto, de esto rescatas que conocían de Jesús.
¿Sabían del ministerio de Jesús? Sin duda alguna. Lo tenían bien en claro. No había ningún lugar a dudas. Ellos escucharon que venía alguien, preguntaron quién era Jesús, le dijeron y fueron a su alcance. Porque sabían acerca de las señales, de los prodigios y de las maravillas que eran hechos a través de él. ¿Y qué cosa demostraban estas señales, prodigios y maravillas que eran hechos a través de Jesús? Que él tenía autoridad divina. ¿Ve? Los fariseos, los sacerdotes, todos estos señores que lo observaron en su debido tiempo, en aquel entonces, reconocían una sola cosa, que el hombre tenía autoridad. ¿Ve? Hablaba como uno que tenía autoridad, pero no como autoridad así por decirlo nada más, sino que él tenía autoridad divina. ¿Ve? Los mudos hablan, los ciegos ven, los enfermos sanan, ¿ve? Los endemoniados son libertados, los diablos huyen delante de su presencia. ¿Ve? Eso es lo que tiene miedo hoy la iglesia nominal. Llámense sectas o lo que fuera. Abiertamente no profesan que todavía seguimos viviendo días maravillosos como los días de los hechos. ¿Por qué no profesan eso? Porque simplemente son unos cesacionistas debido a que, por causa de su extravío, Dios ya no está allí hace tiempo. Pero hermano, a veces ellos oran, dirás rezan, y pasa a veces algo. Es lo mismo que sucede con cualquiera persona que va a cualquier iglesia, llámese católica, llámese denominación, lo que fuera, secta, línea, lo que fuera, y aparentemente la gente sana. Una vez más, no se trata de sanidad de la enfermedad. Recuerda, ahora hasta escuchar a chamanes hace que la gente sane. ¿Por qué? Porque primero que todo, la primera cosa que el hombre siempre hace es malograr todo. ¿Ve? La primera cosa que el hombre hace es arruinar su entorno y arruinarse a sí mismo. Viene alguien que supo eso, te dice, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. De pronto, mágicamente, aunque no existe la magia, pero por cosas del destino, cuando te enderezas del camino incorrecto, vas a llegar al destino. Simplemente eso. No hay mucha cosa misteriosa en eso. ¿Ve? Y hay gente que se está llenando de seguidores y comienzan luego de hablar cosas a decir otras cosas. Hay un muy famoso médico, ¿cómo se llama estas personas? Que no es un médico, pero es algo así como un naturista, que, bueno, te decía cosas que son interesantes, pero al mismo tiempo, al final, te invita a ser parte de su iglesia sectaria, ¿verdad? De la cienciología. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas que nos muestran en YouTube. Tomen lo bueno, rechacen todo lo que sea malo. Hay gente que toma lo malo y piensan que Dios va a convertir lo malo en bueno. Nunca va a suceder eso. ¿Ve? Pero así estamos. Estamos rodeados de, como dice el mismo profeta y la misma Biblia lo declara, estamos rodeados de estúpidos, ¿no? De necios, que es la palabra más suave para indicar ese tipo de patología, ¿ve? Ese tipo de mal del que padece la sociedad, ¿ve? La gente se rodea de gente más estúpida que ellos para no reconocer su estupidez y evitar con ello cambiar. Hay un principio que se llama el principio de Peter, y ahí es donde se explica todo esto que también es propio. Luego de un análisis profundo del ser humano, se llega a comprender. O sea, hay cosas que son naturales, y por naturaleza, si se corrigen, todo va a volver a su camino correcto. ¿Ve? Pero cuando hablamos de prodigios, señales y maravillas, ahí sí, las denominaciones, las sectas y cualquier otro lugar que se crea pues parte de esto, ya no tienen nada que hacer. Porque ese terreno solo le corresponde a Dios. Y donde Dios está, ahí hay libertad. ¿Ve? El problema es que la gente son como estos 10 leprosos, perdón, como esos 9 leprosos, que van por el camino, ya conseguí lo que quería, me importa un comino, Jesús, ¿ve? Ya encontré lo que quería, Jesús, no me importas nada, me voy. Regresó el extranjero, de quien uno menos esperaba, ¿ve? Y le dio gloria a Dios y le dio gracias a Jesús. ¿Ve? Mira, me estoy adelantando, pero aquí estamos, ¿sí? Vamos acá. Versículo 13.
y alzaron la voz, porque estaban de lejos, alzaron la voz, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. No, imagínate tú de aquí hasta allá, porque no podía acercarse a la gente. Los leprosos no podían acercarse a los ciudadanos, a los habitantes del pueblo. De lejos gritando, Jesús, Maestro. ¿Sabían quién era? ¿Sabían quién era? Ten misericordia de nosotros. Misericordia. Danos otra chance. Danos otra oportunidad. Ayúdanos. No te vamos a defraudar. Los 10 dijeron eso. ¿Y qué pasó? Uno solo no defraudó a Jesús. Uno solo. Los demás, como todos los mortales, hicieron lo que saben hacer. A veces en la vida uno no debe de cambiar. Hace el bien sin mirar a quién, pero a veces el problema es que hacemos el bien a las personas equivocadas. Pero tú sigues siendo lo que eres, porque eso es lo que eres. Las personas son malas, no tú. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Aquí hay mucha información. Aquí hay mucha información. Y espero que no se lo pierdan. Vamos a hacer una pausa acá. Primero que todo, la lepra era una enfermedad temida que no solo afectaba físicamente, sino que también llevaba a un aislamiento social y religioso. Los leprosos eran considerados impuros según la ley mosaica. Eso está en Levítico capítulos 3 y 14. Así que por ello estos leprosos debían vivir separados y por ello le vas a ver, bueno, en este capítulo no, pero a los leprosos se les tenía separados y se tenía que gritar advirtiendo a las personas que ahí había un leproso diciendo, ¡inmundo, inmundo! ¿Ve? Para que no vayas a pasar cerca de ahí. Hoy día vivimos en un tiempo donde la gente ve inmundicias y no dice nada. Se sientan ahí y adoran como si estuvieran en el mismo cielo. Y eso no es así. ¿Ve? Hoy día de todas las millones de iglesias que existen, son millones que no están certificadas por Dios. Millones están siendo guiados, como dice un dicho, ¿verdad?, hacia Guatepeor. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Hermano, ponnos en contexto. Busca en Google. Ustedes sí saben lo que les estoy hablando. Pero es que mira, esa gente piensa que está yendo hacia Dios. Oye, si necesitas fresa, ve al mercado de frutas, y ve a la sección de cítricos. Ahí vas a encontrar fresas. Si buscas a Dios, tienes que encontrarlo donde está su palabra. Y donde está su palabra, ahí está Dios. En ningún otro lugar vas a encontrar a Dios. ¿Qué parte de eso no entiende? ¿Qué parte de eso la gente no capta? Pero no, ahí están con los leprosos, con la inmundicia, con lo inmundo. Dios nos ayude. Si se dan cuenta, en el versículo 14, cuando Jesús ve a estos leprosos, Él no les impone manos. Él no hace una oración. Él no agarra del barro y los unta con el barro. Él ni siquiera dice, lepra, vete. Nada. ¿Qué cosa dice? ¿Qué cosa es lo que dice? Vayan, muéstrense a los sacerdotes. Hermano, pero no entendemos nada nosotros. ¿Por qué Jesús le dice eso? ¿Qué significa eso? Este problema es que a veces no sabemos el contexto. De acuerdo a Levíticos, capítulo 14, de los versículos del 1 al 32, no espere que yo se lo lea porque es algo que se supone usted debería de conocer. Deberíamos de conocer la Biblia de tapa a tapa. Deberíamos de conocer todo eso muy bien. Una de las razones por las cuales el mundo está de cabeza y la gente, por ejemplo, interpreta el Apocalipsis de una manera equivocada
es porque el Apocalipsis habla en lenguaje y en función de respuesta al Antiguo Testamento. Si no conoces el Antiguo Testamento, no conoces ni vas a saber lo que realmente significa el Apocalipsis. Necesitamos saber el completo texto de toda la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento. Pero lastimosamente, la gente no solamente no lee toda la Biblia, sino que los pocos que leen de los evangelios para adelante. Pero lo de atrás como que dicen, nos aburre, o es historia del pasado. No, no es pasado. Es profecía. Hay mucha información ahí que necesitamos rescatar a fin de entender el contexto del Nuevo Testamento, a fin de entender el contexto de todos los que nos compete hacer hoy, aquí y ahora. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Y mostraos a los sacerdotes. ¿Qué significa eso? Hermano, como que está muy simplón eso. No, pero espérate, vamos a entender el rol de los sacerdotes. Porque Jesús no está loco. Jesús les está diciendo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Ante todo, Jesús dice que Él nunca vino a dejar de cumplir la ley. Y no sé por qué hoy día la gente se da libertades y deja de cumplir con la palabra, con tal de ir en pos de sus propios designios, en pos de ir en pos de sus propios caprichos, en pos de ir de sus propios objetivos personales. Jesús nunca vino a hacer su capricho. Jesús nunca vino a hacer que le dieran la razón. Jesús vino a hacer lo que Dios dijo que Él tenía que hacer. Y Jesús cumple la palabra. Y esto es parte de ese cumplir o cumplimiento de la palabra de Dios. Jesús no le dice, váyanse, ya los sané, eso es todo. No. Estos señores eran leprosos, considerados inmundos. Y en consecuencia, no podían ni siquiera entrar a la ciudad hasta que alguien certificado, y en este caso era el sacerdote, alguien certificado para devolverlos a la vida de sociedad, diera el visto bueno. Hoy día vas a cualquier chamán, a cualquier embustero, a cualquier bochinchero. El otro día yo escuchaba a un sectario decir, pues ya tengo mis años y como sea, Dios me ha guiado con sabiduría. Si Dios te hubiera guiado sin vergüenza, estarías predicando la sana doctrina, no esa doctrina de demonios. Pero que la gente piensa que está haciendo lo correcto. Y yo no estoy preocupado de los que predican falsa doctrina, me preocupa cómo hay idiotas que los siguen. ¿Me están captando? Hermano, está usando palabras muy gruesas. Es el diccionario de la Real Academia Española. Idiota es una patología. Una personita, Dios lo bendiga, con síndrome de Down, es más inteligente que un idiota. Entonces Jesús está cumpliendo con la palabra. ¿Por qué? Mira lo que dice la Biblia. En la ley mosaica, el sacerdote no actuaba como médico, no era médico ciertamente, pero era quien confirmaba la sanidad de una persona que había tenido lepra. Después de ser declarado limpio por el sacerdote, el individuo podía reincorporarse plenamente a la sociedad y al culto en el templo. Este proceso incluía, ya saben ustedes, ritos específicos de purificación. Eso está en Levítico, capítulo 14, versículos del 1 al 32. ¡Wow! Entonces, ahora sí ya todo tiene sentido. Claro, ahora sí ya todo tiene sentido. Ahora todo tiene sentido. Eso es el contexto. El contexto. Entonces Jesús viene y dice, id, mostraos a los sacerdotes. ¿Qué cosa les estaba diciendo? Les estaba diciendo que vayan con ellos como si ya estuviesen sanos. Ahí está la cosa milagrosa. Vayan con ellos. Los leprosos estaban emocionados de ver a Jesús. Cuando tú ves a Dios, no ves las circunstancias. Cuando tú ves a Dios, cuando tú estás con Dios, te olvidas de todo. Y Jesús le dijo, vayan a mostrarse a los sacerdotes. Ellos no se vieron entre ellos. Ellos fueron corriendo. Jesús ya nos dijo, vamos al sacerdote, porque ellos sabían que los iban a declarar puros, los iban a reincorporar a la vida social y a la vida del templo. Ellos estaban contentos que Jesús les había hablado. Y te das cuenta, todo eso te das cuenta en este pequeñito texto.
Comienzas a desglosar, comienzas a hacer zoom y comienzas a ver todo lo que pasa ahí. Lo que Jesús les estaba diciendo era, ya están sanos, ya están sanos, vayan. Ya nos hizo el favor, ya nos hizo el milagro, ya sucedió. ¿Qué cosas vemos ahí ante todo? Vemos una prueba de fe. Ajá. Al obedecer las palabras de Jesús, los leprosos demostraron fe. ¿Por qué? ¿Por qué dices eso, hermano Luis? Ahí no dice eso. Aquí dice, mira, él le dijo, vayan a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, ¿qué pasó? Le creyeron, hermano. Y a veces la gente aquí ni cree, ¿ve? Pero ellos le creyeron. Mientras iban, ahí hay una prueba de fe, ¿ve? Mientras iban, demuestra que su obediencia fue un acto de confianza y poder en la palabra de Jesús. Era Jesús, la palabra hecha carne. ¿Qué más querías tú que suceda? Nada menos que eso, ¿ve? Nada menos que eso. ¿Qué más sucede aquí? Ya te dije, número uno, prueba de fe. Número dos, se cumple la palabra, se cumple la ley. Jesús está cumpliendo la ley, ¿ve? Él no podía pasarle por alto a aquellos que confirmaban que estos habían sido sanados. Él les tuvo que decir, vayan al sacerdote, ya sanaron, vayan al sacerdote. Y ellos con fe fueron, ¿ve? Todo eso está ahí, hermanos, sí. ¿Y qué más había aquí? Esto era también un testimonio para los sacerdotes, ¿ve? Aconteció que mientras iban fueron limpiados. Esto iba a ser un testimonio para los sacerdotes. Todo el mundo sabía quién era inmundo, en qué ciudad estaban los inmundos y quiénes eran los inmundos. Imagínense a estos llegando delante del sacerdote y el sacerdote diciendo entre sus dientes, seguro fue Jesús otra vez. ¿Ve? Ya te dije, vamos a tener problemas con Jesús, nos va a terminar el negocio. Eso es lo que la gente tiene miedo. Que la predicación de la palabra le termine el negocio a todos los que predican mentiras. ¿Ve? A todos los que predican la palabra los aíslan. ¿Ve? Todo lo que es la verdad la aíslan. ¿Ve? El hermano Branham, cuando comenzó a predicar lo que realmente tenía que predicar y con la fuerza con la que él predicó, fue aislado los 2 últimos años y medio, 2 años y medio de su ministerio. 3 años y medio. Tres años y unos cuantos meses. Fue aislado. No, pues que comenzó a predicar falsa doctrina. No comenzó a predicar falsa doctrina. Siempre predicó lo mismo. Siempre dijo lo mismo. Fue aislado por causa de la verdad. Jesús fue perseguido por causa de la verdad. A los saduceos ya no les convenía. Ya no les convino que Jesús siga avanzando. Si tú pensabas que los fariseos eran sus enemigos, no, Jesús era considerado un rabino. Los saduceos eran los sacerdotes principales, los fariseos eran los entusiastas estudiosos de la Biblia dentro del pueblo, de la civilización. Jesús era considerado, ellos lo dijeron, un rabino, rabí, maestro, rabí. Fueron los saduceos los que sintieron la pegada, los que se sintieron amenazados con el avance del ministerio de Jesús. Y entre ellos dijeron, o nos acabamos nosotros o acabamos con Jesús. Mejor que uno perezca antes que todos perezcamos. Y son los sacerdotes, es el clero, son los eclesiásticos superiores los que hacen ese problema. ¿Ve? Porque se les acaba el negocio. ¿Ve? Se les acaba el negocio. Y cuando se les acaba el negocio, se les acaba la feria. Pero gracias a Dios, Dios, si te ha llamado, Dios te va a hacer resistir. Dios te va a hacer prevalecer a pesar de las circunstancias. ¿Ve?
Entonces, que los leprosos vayan hacia los sacerdotes era un testimonio para los sacerdotes también. ¿Ve? Todo eso está ahí, hermano. Todo eso está aquí, hermano. Wow. Versículo 15. Entonces, o sea, pasado un rato, pasado un tiempo, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Wow. Glorificando a Dios. ¿Quién le da gloria a Dios? Por lo que Dios le ha hecho, por lo que Dios le ha acontecido. Y se postró rostro en tierra a sus pies, a los pies de Jesús, dando gracias. Y este era samaritano. Wow. De los 10 leprosos, solo uno regresó para dar gracias a Jesús. Wow. Los otros se fueron con la suya. Ya me sané, ya me ayudaste, ya fue todo. Gracias. Aquí estoy. Familia, aquí estoy. Y el otro dijo, no, espérate un ratito. Acabamos de sanar de lepra. Acabamos de sanar de lepra. Tenemos que darle la gloria a Dios. Tenemos que ir allá de donde vino nuestro socorro. ¿Ve? Mi socorro viene de Jehová, dice la Biblia. ¿Dónde estaba ese Dios del Antiguo Testamento? Estaba ahora ahí delante de ellos, hecho carne. ¿Ve? Wow. ¿Qué cosa muestra esto, hermano? ¿Qué cosa muestra esto? Ante todo, gratitud. ¿Ve? Gratitud. Hay que aprender a ser agradecidos. Hay que aprender a ser íntegros. Uno de los que uno menos esperaba vino y reconoció que el socorro vino del Señor. Reconoció su sanidad y reconoció el milagro y al hacedor de los milagros. Y aquí bien claro, mira. Y aquí bien claro dice, vamos a seguir leyendo. Respondiendo Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? O sea, a él no se le pasa por alto. ¿Alguien va a decir, no, pues que mira, fue predestinado que los 10 fueran sanados? No, espérate. La predestinación aquí jugó a favor del samaritano. ¿Ve? Fueron 10 sanados, dice. ¿No fueron 10 sanados? ¿No fueron 10 los limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Ve? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, de quien no esperaba nada. ¿Ve? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. No solo era una sanidad física, hermanos, era una sanidad integral. ¿Ve? No solo lo físico, sino que también lo espiritual. Wow. Gratitud, integridad. ¿Ve? Aquí vemos una comparación entre gratitud e ingratitud también. ¿Ve? La fe salvó al samaritano. No solo lo sanó, sino que lo salvó. Hermano, ¿y todo eso sale de acá? ¿De esos pocos versículos? Sí, solo todo eso sale de estos pocos versículos. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? Tenemos que darle la gloria a Dios. ¿Ve? Tenemos que mostrar gratitud con Dios. ¿Qué mejor muestra de gratitud que convirtiéndonos en sus siervos? ¿Ve? No seguidores de instrucciones. No. Eso, seguir instrucciones cualquiera lo hace. Pero vivir su palabra, eso no lo hace cualquiera.
Tú eres lo que eres. Y tú eres de acuerdo a la naturaleza que tienes. ¿Ve? El que sigue instrucciones, un día se va a aburrir, un día se va a cansar de fingir, un día se va a dar la media vuelta y regresar por el camino de por donde vino. Pero él o la, que en realidad son transformados, ¿ve? Es diferente. Es diferente. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Vamos acá. Vamos a examinar un ratito lo que podemos inferir luego de leer el libro de los 7 sellos. Vamos a usar hoy para reflexión el libro de los 7 sellos, que son sermones, ustedes saben, que se hicieron a principios del año 1963. Hay que tener presente siempre cuando hacemos este tipo de análisis, cuándo y por qué estoy haciendo ese análisis. Bueno, es un mensaje muy importante, es una serie de mensajes muy importantes que se predicaron en aquel entonces, y vamos a analizar hoy, en otro siglo, porque esto se predicó el siglo pasado, cómo es que se meditaba al respecto. Ya vimos a Jesús, ya leímos el testimonio de Lucas, y ahora vamos a leer qué cosa es lo que rescatamos de este libro, que, bueno, recomendamos a todo el mundo que lo lea. No hay desperdicio, siempre entendiendo que son sermones transcritos, ¿ve? Entonces estamos estudiando Lucas capítulo 17, versículos del 11 en adelante, sobre los 10 leprosos. Y miren lo que podemos encontrar aquí, en este libro, e inferir lo que se nos detalla a través de estos versículos. Ante todo, vamos a ver, leyendo los sellos, que la fe es el motor de la búsqueda de sanidad. No puedes buscar por sanidad si no tienes fe. La fe es el impulso, la fe es lo que te lleva a buscar por la sanidad. ¿Y cómo es esto? Bueno, lo puedes ver. Los leprosos claman a Jesús con fe y por medio de esto reconocen a Jesús, a alguien con poder, ¿ve? Y no solamente poderoso, sino que capaz de sanarlos. Entonces, ¿qué cosa es lo que se destaca? Lo que se destaca es la importancia de la fe en la palabra de Dios y la obediencia a sus mandamientos. Y estos son el camino para recibir sus bendiciones. ¿Cómo yo recibo? ¿Cómo yo recibo las bendiciones de Dios? A través de la fe en la palabra de Dios y la obediencia a sus mandamientos. Eso es lo que tenemos que entender. Yo no soy bendito, no eres bendita, porque no le estás dando la importancia a la palabra de Dios. ¿Ve? Siempre, hermano, hay un vivo o una viva que le quieren sacar la vuelta a la palabra de Dios. Pero nunca van a poder. ¿Por qué? Porque es otra regla también de la palabra de Dios. Dios no puede ser burlado. ¿Estamos hasta ahí? Estamos hasta ahí. ¿Qué más? Examinando el libro de los sellos, vamos a encontrar que la gratitud, tú, agradecido, es una respuesta a la gracia divina. Recuerda, todo lo que Dios nos da es gracia, pura gracia, pura gracia. ¿Ve? Solo uno de los leprosos y encima un samaritano, de quien menos espera, regresa para agradecer a Jesús por su sanidad. ¿Qué cosa hace esto? Nos recuerda que la verdadera fe se manifiesta en gratitud. Cuando tú de verdad tienes fe, eres agradecido.
Cuando tú en verdad tienes fe, eres agradecido y reconoces la gracia divina. ¿Ve? Entonces, ¿qué cosa es importante? Reconocer y agradecer a Dios por su obra en nuestras vidas, todo el tiempo, en cada momento, en toda situación. Reconocer y agradecer a Dios por su obra en nuestras vidas. ¿Haces eso? ¿Hacemos eso? Piensen al respecto. ¿Ve? Entonces, hay que ser agradecidos. ¿Ve? Estos todos tienen la potencialidad de ser agradecidos, pero no lo hacen. ¿Ve? Solo uno le devuelve la gratitud al Señor. ¿Qué más? Tenemos que ver que no solamente necesitamos sanidad física, sino espiritual. El hermano Branham alguna vez dijo, ¿de qué te sirve que hayas sanado si luego te vas a volver a enfermar? Lo que necesitas es sanidad del alma, sanidad espiritual. Jesús no solo sana físicamente a los leprosos, recuerden, son 10 los que han sanado, sino que al samaritano le dice, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. ¿Qué cosa implica eso? Una sanidad espiritual más profunda que la sola sanidad física. Y eso nos habla de la importancia de la transformación espiritual. Eso es lo que necesitamos. Y la necesidad de buscar la sanidad del pecado. Hermano, pero yo no peco. A veces la gente piensa que pecado es fumar, pecado es estar fornicando todos los días, o que pecado es estar bebiendo hasta morir. O algunos no mueren, ¿verdad? Hasta quedar en el piso todo orinados, ¿eh? Y vomitados. Eso no solamente es pecado, esas son las manifestaciones del pecado. Pecado es no hacer lo correcto. ¿Ve? Pecado es pretender estar sirviendo a Dios, pero no haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Pecado es pretender que disparar flechas a cualquier lugar, ir por esta vida sin rumbo y sin dirección. Eso es lo que igual le importa a Dios, y eso no es así. ¿Ve? Eso no es así. Dios nos ayude. Tenemos que buscar entonces la sanidad del pecado y también la sanidad de la incredulidad a través de la fe en Cristo. Son enfermedades que necesitamos lidiar urgentemente con estas enfermedades. El pecado, no darle al blanco, y también necesitamos lidiar con la incredulidad. ¿Qué más? Bueno, somos llamados a ser humildes, a ser personas sencillas. ¿Ve? Se resaltan la importancia de la humildad y la sencillez en la vida del creyente. Hay algo muy importante que nunca debemos olvidarnos: ser humildes y ser sencillos. Los creyentes tenemos que ser humildes y sencillos. Dios, ojo, esto estamos analizando e infiriendo todo esto del libro de los sellos. Dios se revela a menudo a través de lo sencillo, de lo simple y lo humilde, y rechaza la arrogancia y la sabiduría mundana. Claro, eso es bueno saber, sí, pero no es suficiente. El samaritano que regresa para agradecer, lo hace con humildad y postrándose a los pies de Jesús. Wow. Humildad y sencillez. Número 5. La importancia de escuchar y obedecer la palabra de Dios. Escucha y pon por obra. Escucha y pon por obra. No solo escuches, quiero verlo, dijo Santiago, porque la fe sin obras es muerta. Quiero ver esa palabra viviéndose a través de tu vida. Quiero verlo.
Soy salvo por gracia, ciertamente, nada puede impedir eso, pero quiero verlo. Si eres hijo de Dios, tienes que parecerte a tu Padre. Jesús lo dice. Ustedes dicen que son hijos de Abraham. Ustedes dicen que son hijos de Abraham. Pero ustedes me quieren matar. Su papá no es Abraham, su papá es el diablo. Ustedes son hijos de Satanás, porque se parecen a Satanás, quien es un homicida desde el principio. Wow. O sea, no solo serlo, hay que parecerlo, hay que ser realmente la vida de Dios viviendo a través de nosotros. La gente no quiere cambiar, hermano. Por eso las iglesias de falsa doctrina están llenas. Porque no los retan, no los desafían a cambiar. No, ven acá nada más y te vamos a dar amor, te vamos a abrazar, te vamos a decir novia de Cristo, te vamos a decir hijo de Dios, santos y santas. Muchos se han acostumbrado a que le digan honey, ¿no? Cariño, ¿no? Ay, me quiero sentir bien. Me voy a ir a un sitio donde me sienta bien. Vaya. Yo quiero estar donde Dios se siente bien. ¿Ve? Donde Dios se siente bien. Debemos de escuchar, escucha. No solo oír, escucha. ¿Estamos en esa época o no? Yo le hablo a un muchacho, a una muchacha. Acabo de hablar. Prácticamente a menos de 1 metro de ti y no has escuchado. ¿Han podido experimentar eso? Hijita, ¿puedes ir a comprar esto? Acabas de hablar. Antes, yo me acuerdo cuando era niño, ni siquiera papá y mamá terminaban de hablar. Tú sabías tú tenías que saber lo que iban a decir y ya tenías que estar en la tienda porque si no te iba a caer. ¿Ve? Éramos proactivos. Ahora no. Ahora no. Ni se mueven los sinvergüenzas. ¿Ve? El problema es la tanta disponibilidad de tiempo que existe hoy, que los muchachos se terminan corrompiendo. ¿Por qué? Porque son malos, hermano, porque son unos malvados. No, la naturaleza del hombre es caída. Es lógico que se van a corromper y pervertir si no usamos bien el tiempo. La más grande tontería que pudieron hacer con sus hijos, la mayoría, es darles el bendito celular. Los estudiosos dicen que de los 16 para arriba recién, una vez que se ha desarrollado completamente el cerebro, especialmente aquí en la parte frontal, donde se obedecen las órdenes, donde se discierne, donde se tiene la capacidad de razonar entre lo que es justo y lo injusto, entre lo que me favorece y me desfavorece, es a los 16 años. Antes de eso, está desarrollándose de acá para adelante. Todavía no tienes la capacidad de discernimiento. Por eso vas a ver los niños, cuando encuentran alguna porquerita por ahí, se van ahí y ahí están, dale. Porque no han desarrollado discernimiento. ¿Ve? Eso es natural. No hay mucha ciencia en eso, pero a veces desconocemos eso. ¿Ve? Al ser humano caído, en especial el adolescente, lo que le gusta es la porquerita que el mundo ofrece. No tienes que dudarlo. Si tú pones brócolis y un montón de chocolates en la mesa, créeme que van a ir por los chocolates. Es natural. No hay mucha lógica ahí. No hay mucha ciencia en eso. Pero a veces ni siquiera eso sabemos. ¿Ve? Tenemos que saber escuchar. ¿Se han dado cuenta que los muchachos no escuchan? Y los cristianos que parecen como adolescentes tampoco no escuchan. ¿Ve? No. Acabo de hablar un montón. Te acabo mirando.
¿Hay gente así o no? Escuchar y obedecer la palabra de Dios. Se insiste en la necesidad de escuchar. Lean el libro de los sellos. Se insiste en la necesidad de escuchar y obedecer la palabra de Dios. ¿Y dónde está la palabra de Dios? Revelada a través de sus profetas y manifestada en las Escrituras. Acabo de decir al comienzo de mi sermón, Dios no hace nada sin que sus santos hombres estén en el negocio. Dios no hace nada sin el hombre. Gloria al Señor. Escucha y obedece la palabra de Dios. Ay, el Antiguo Testamento me aburre. Ahí están los profetas hablándote. Tienes que hablar, tienes que leer, tienes que saber. Mateo, Marcos, Lucas y Juan son los evangelios, pero estos solamente te hablan del Kyrios, del Señor. Pero para saber de lo que implicaba el Señor o la venida del Señor, tienes que conocer todo el Antiguo Testamento. Sin postergaciones, tienes que conocer todo el Antiguo Testamento. Ay, hermano, no me importa. Yo solo voy a escuchar las cintas. Ni siquiera al hermano Branham le vas a entender si no lee la Biblia. El único libro y el que él presenta al final de su ministerio se llama Una exposición de las 7 edades de la iglesia. Y lo primero que él hace es: yo he conseguido todo esto leyendo a autores imparciales. Primeramente, conociendo toda la Biblia, porque no hay libro más bíblico que el libro de Una exposición de las 7 edades de la iglesia. Y me vas a decir que no era importante conocer la Biblia. Es importante conocer la Biblia. Si no conoces la Biblia, hermano, ¿cómo rayos sabes a dónde te estás dirigiendo? ¿O qué te están pidiendo que hagas? Ay, no, hermano, mi vida es cantar, solamente danzar. Ah, bueno, vete a una iglesia neopentecostal. ¿Ve? Vaya con Cash Luna, quizás ahí encuentras algo. No es que van a hacer una muralla de poder. Te van a dar con el saco así, te vas a ir volando. ¿Entiendes? Todas esas tonterías, hermano. La gente cree esas tonterías. ¿Ve? Escuchar y obedecer la palabra de Dios. Del mismo modo, los leprosos son sanados cuando obedecieron las instrucciones de Jesús de ir a mostrarse a los sacerdotes. Wow. Fueron sanados cuando Jesús los envió a mostrarse a los sacerdotes. Escucha, escucha y obedece. Escucha y obedece. Escucha y obedece. Pero ¿cómo van a escuchar si no hay quien les predique? Esa es la otra cara de la moneda. Cualquier iglesia de estas sectas, llámese Retorno, Siete Truenos, Tocacinta y tantas tonterías que existen alrededor del mensaje. He dicho alrededor del mensaje, no en el mensaje. El mensaje es puro y son solo pocos los que existen. Los demás son puras sectas. Hay que decirlo con sus letras completas. Hermano, pero es que mira, vienen gente del extranjero. Esa gente del extranjero viene para solamente la cuestión del sesgo de confirmación. En un país del tercer mundo viene un güero y te predica la misma cosa que el tercermundista te está predicando. Eso es sesgo de confirmación. No quiere decir que sea la verdad. Yo te puedo decir rápidamente, mira, en esa iglesia viene el güero ese, el adúltero ese, y les dice unas cuantas tonterías, porque ni siquiera hablar sabe, ni conoce su Biblia. Y viene el otro, que también vive en los Estados Unidos, pero es de color, y te dice otro montón de tonterías, pero tú no sabes quién es, ni quiénes son, ni cuál es su trasfondo. Muchos de esos que nosotros recibimos aquí, en iglesias de sana doctrina, no se les recibe en los Estados Unidos, para que sepan. Pero acá reciben cualquier cosa por el bendito sesgo de confirmación. Los de Retorno traen a sus retornistas, los de los truenos traen a sus tronistas, los de la otra línea traen a sus estos, a los otros, aquí y allá. Hermano, la Biblia dice que el Espíritu, cuando vendría el Espíritu Santo haría solo una cosa: llevarte hacia la verdad. ¿Cuántas verdades existen? Solo una. ¿Cuántas denominaciones, cuántas líneas del mensaje existen? Muchas. Todas están erradas. El Espíritu Santo te guía a la verdad. Ah, pero hermano,
Algún día se van a corregir. El hermano Branham dice, el ministerio quíntuple es la ropa de Dios. El ministerio quíntuple es la ropa de Dios. ¿Cómo la ropa de Dios va a hablar falsa doctrina? ¿Cómo un hombre lleno del Espíritu Santo, que debería ser un ministro, va a hablar falsa doctrina? ¿Cómo? Solamente hay una forma, no tiene el Espíritu Santo. Y si no tiene el Espíritu Santo, el mismo hermano Branham dice, no merece estar parado en ese púlpito. ¡Wow! Escuchar y obedecer. Escuchar y obedecer. Escuchar y obedecer. Dios nos ayude. Escuchar y obedecer. Escuchar y obedecer. ¿Cuáles son las conclusiones de todo esto que hemos hablado? El acto de mostrarse por parte de los leprosos no solo era un paso necesario para reintegrarse socialmente, sino que también era un acto de obediencia que demostraba fe. Obedecer yendo a los sacerdotes. Jesús, primero que todo, muestra que Él obedece la ley. No le pasa por alto. Yo, tú, quien sea aquí, tenemos que obedecer la ley. La ley es la palabra de Dios. Quizás los sacerdotes eran unos tal por cuales, pero la ley era la palabra de Dios. Esos sacerdotes estaban leyendo la palabra de Dios. Por eso es que Jesús les dice a sus discípulos, cuando ellos están sentados en la cátedra de Moisés, porque en ese entonces era simple, hermanos, ellos no te podían predicar falsa doctrina, porque solamente lo que hacían era sentarse y leer lo que estaba en los rollos. Eso es todo. Por eso es que Jesús decía, cuando ellos están sentados en la cátedra de Moisés, obedeced lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Ve? ¿Me están captando la diferencia? No estaba diciendo que no eran los sacerdotes haciendo su función allá en el templo. Ellos estaban haciendo su función. El tema era que cuando salían del templo se dedicaban a matar, prácticamente perseguir a Jesús. ¿Ve? Eran falsos. Y hoy día, hermanos, cuando viene alguien y se pretexta y dice, no, pues es que hay que respetar el ministerio. Una vez más, el hombre puede ser alto, bajo, puede ser de tez clara, de tez oscura, pero tiene que ser un ministro llamado por Dios, vindicado por Dios, al que yo debo de respetar. No cualquier cosa que se llama ministro. ¿Entiende? Eso es lo que el hermano Branham me enseña. Respetar el ministerio. ¿Me está captando? Quizás no me gusta que es un bajito, un chaparrito ahí, pero ese hombre ha sido llamado por Dios. Ya, yo respeto eso. ¿Ve? Pero tiene que ser un ministro hecho y derecho. ¿Ve? En todo el sentido de la palabra. Un predicador de falsa doctrina, para mí es un ministro, no. Para ti va a ser algo que te asegure tu salvación, no. Así que no sean necios. Puede ser el líder de una secta, sí, pero no es un ministro de Jesucristo. No es de aquel de quien la Biblia dice, o mismo el hermano Branham dice, te va a llevar hasta el rapto. Más bien un falso predicador de falsa doctrina te va a hacer, si usamos ese lenguaje, ¿no? Que te quedes. ¿Ve? Como dice la Biblia, estás escuchando al necio y del necio, de su boca, de su predicación del necio, nada bueno sale. ¿Me están captando? Gloria al Señor. Entonces, los leprosos nos muestran un acto de obediencia que demostraba fe. Y esto nos enseña que muchas veces la acción precede a la manifestación de la obra de Dios en nuestras vidas. Actúa no por las circunstancias, por fe. Pero no fue una fe ciega, era Jesús, era la palabra la que le dijo eso. Le dijo, obedezcan la ley, vayan a mostrarse a los sacerdotes. Todo coincidía. ¿Ve? No como en las sectas que te dicen cosas sin obedecer la palabra, sin obedecer la palabra de Dios.
Pero como le digo, para seguir a un sectario hay que ser un necio. ¿Ve? Hermano, pero usa las palabras fuertes que estabas usando hace un rato. No, ya búscalo, pues, ya sabes lo que es. ¿Ve? La acción precede a la manifestación de la obra de Dios en nuestras vidas. Además, se destaca la importancia de responder a las bendiciones de Dios con gratitud y reconocimiento de su obra. Reconoce la obra de Dios, reconoce la obra de Dios. Dios no se mueve en cualquier lugar. Dios se mueve donde está su presencia. ¿Ve? Y su presencia está donde está su palabra. Es imposible que Dios esté en una iglesia de falsa doctrina. Todas las sectas, todas las líneas que se han agrupado para sobrevivir son lo que un día, mañana más tarde, se va a quemar en manojos. Es lo que dice la Biblia. Lo siento, hay que ser claros. ¿Ve? Hay pocos buenos y muchos malos. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Como les dije, y Pablo lo dice, Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. ¿Sí? Dios le bendiga, Dios le bendiga. Puestos de pie. Gloria al Señor.